Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Dentro de todo ese control nervioso del tránsito gastrointestinal que habíamos visto y que es muy importante, y todas las componentes que lo tenían entre los vídeos pasados, tenemos que hablar ahora del control hormonal de la motilidad gastrointestinal, que secretan sobre todo al sistema tanto nervioso, evidentemente, que tiene mucho que ver, pero sobre todo muchísimas de todas las hormonas van a afectar al sistema reproductor, pero también sobre todo, como vimos, en este sistema digestivo, y es lo que vamos ahora a intentar interconectar. Si bien es verdad que se secretan en el sistema portal y ejercen efectos sobre diversas partes del sistema digestivo, también es verdad que su efecto es más prolongado que en las propias fibras nerviosas. Por ejemplo, hay una hormona que es muy importante, que es la gastrina. Bien, ¿la gastrina para qué sirve? Bueno, su estímulo de secreción son normalmente las proteínas, péptidos y aminoácidos. Por tanto, la distensión del estómago, el péptido liberador de gastrina secretado por nervios de la mucosa gástrica tras un impulso del nervio vago, recordad nervio 10, y la acetilcolina, así como el nervio vago, ¿vale? Bien, estas tienen lugar de secreción sobre todo en unas células llamadas G, que están en el antro gástrico de las glándulas pilóricas, y su acción principalmente es que la gastrina estimula la secreción del ácido en el estómago, por tanto de hidrogeniones y del pepsinógeno, del cual ya hemos hablado en otros vídeos, el crecimiento de la mucosa gástrica y el aumento de la motilidad gástrica per se. La colecistoquinina, otra hormona súper importante, estimulada por la presencia de restos de lípidos, ¿vale? También por los ácidos grasos, por los monoglicéridos y que se presentan además todos ellos en el contenido intestinal, se dan como lugar de secreción en unas células llamadas I de la mucosa, del duodeno y del yeyuno. Su principal función o su principal acción, contracción vesicular biliar para expulsar la bilis, la secreción del bicarbonato y las enzimas en el páncreas, la relajación del esfínter de Oddi, la inhibición de la motilidad y la secreción gástrica. El inhibidor más potente del vaciado gástrico es este, y también inhibe el apetito. La secretina, presencia de esta en el jugo gástrico, ácido en el contenido intestinal que alcanzará de hecho el duodeno a través del píloro, es decir, que es el que ayuda a tener acidez al quimo, ¿vale? Que se produce en las células S de la mucosa del duodeno, es donde va a darse lugar esta secreción, y normalmente las acciones de esta secretina es secretar
posteriormente, gracias a su acción, el pepsinógeno, el bicarbonato por parte del páncreas y vesícula biliar para facilitar así la neutralización del propio ácido en el intestino delgado, el crecimiento del páncreas exocrino, que también tiene que ver con e inhibe también la secreción del ácido en el propio estómago, lógicamente. El péptido inhibidor gástrico, otra hormona súper importante, llamada GIP o péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, que os he mencionado, todos estos os he mencionado antes en la parte endocrina, pero los quería explicar un poco más aquí porque creo que corresponde más y así lo visualizamos mejor, ¿vale? Pero bueno, que todo esto es endocrino digestivo, ¿vale? Bien, dicho esta pequeña puntualización, deciros que está ese péptido inhibidor gástrico, el GIP, el péptido, como digo, insulinotrópico dependiente de la glucosa, que se encuentra estimulando la secreción. Normalmente cuando hay proteínas, grasas y hidratos de carbono se produce el lugar de secreción en las células K del duodeno y el yeyuno, y lo que va a estimular es la secreción de insulina. Inhibe por su parte a su vez la secreción del ácido en el estómago, que retrasará así el vaciado gástrico para que la insulina pueda empezar a hacer efecto. La motilina, por otra parte, es una hormona también muy importante que se presenta sobre todo en ayuno y en la ingestión de alimentos, que normalmente es lo que la inhibe. O sea, la motilina cuando tú estás comiendo, digamos que está inhibida. Las células M del estómago y la primera parte del duodeno suelen ser donde va a haber esa motilidad gastrointestinal, que es su principal función durante el ayuno, esa liberación de hecho cíclica que estimula las ondas de la motilidad gastrointestinal, llamadas los complejos mioeléctricos migratorios interdigestivos. Dicho esto, tenemos que hablar también, por supuesto, de la propulsión, por tanto, y mezcla de los alimentos dentro del tubo digestivo, porque ya hemos dicho todas las enzimas que actúan, los controles que hay, las partes que hay, pero ¿cómo se llega a esto? Bueno, primer punto importantísimo dentro de, por supuesto, el proceso de la digestión es la masticación. Este proceso tiene lugar sobre todo en la cavidad oral, es decir, en la boca, y en él intervienen principalmente las piezas dentales, que ya vimos en su momento, y los músculos de la masticación, que también los vimos quienes os inervaban. Os recuerdo que la masticación además es esencial porque facilita el tránsito de los alimentos a través de todo el tubo digestivo, sobre todo en el caso de los vegetales y las frutas, que tienen un alto contenido en fibra. Os recuerdo también que las piezas dentarias en humanos se sabe, sobre todo en los adultos, que tienen 8 incisivos, ¿vale? 4 arriba, 4 abajo, 4 caninos, 2 arriba, 2 abajo, 8 premolares, que serían 4 arriba, 4 abajo, y 12 molares, que serían 6 arriba y 6 abajo en total. Asimismo, los incisivos tienen función de cortar, los caninos normalmente rasgan la comida y perforan, los molares y los premolares son los que se van a encargar de triturar. Los músculos masticatorios son súper importantes. Os recuerdo que los músculos de la masticación estaban inervados por el nervio craneal trigémino número 5, por tanto, y el control de la masticación depende de los núcleos nerviosos situados en ese tronco del encéfalo. También os recuerdo que la estimulación de determinadas zonas del tálamo, la amígdala e incluso de la corteza sensitiva también podían desencadenar el reflejo de la masticación, y por supuesto también es súper importante el efecto de la lengua y de los dientes en la misma, que la lengua os recuerdo que estaba en otro tipo de nervios, ¿vale? Si no os acordáis, pues iroslos a ver a vídeos previos donde está explicado muy bien todos estos nervios craneales y todas las partes y funciones importantes que presentan, ¿vale? Al final hay que intentar unificarlo todo. Yo sé que es un poco complicado, pero bueno, si lo vais viendo poco a poco, yo creo que al final sí os enteráis más o menos de cómo funciona. Una vez vista la masticación, pasamos al siguiente punto, que sería la deglución. Consiste en el paso de los alimentos desde la boca hacia el estómago. Para eso, las fases deglutorias son muy importantes. Está la fase voluntaria, que es cuando los alimentos están listos para ser deglutidos. Normalmente la lengua ejerce presión hacia arriba y hacia atrás, impulsando los alimentos hacia el fondo de la boca. Pasamos entonces a la fase faríngea, donde cuando el bolo alimenticio penetra en la parte posterior de la boca, es decir, el conjunto del conjunto de la comida que nos hemos introducido y que ya está masticada, eso se le va a denominar bolo alimenticio. Pues eso es lo que penetra hacia la parte posterior de la boca, evidentemente ya hacia lo que sería la faringe, y la entrada por tanto a la faringe lleva a los pilares amigdalinos, que desencadenan toda una serie de acciones automáticas como la elevación del paladar blando para taponar así los senos nasales y que no se nos vaya la comida hacia los pulmones, el cierre de los pliegues
palatofaringios, precisamente para impedir también eso, el paso de alimentos poco masticados, y también las cuerdas vocales que se cierran con la fuerza y las cuerdas vocales que también se cerrarán con fuerza y los músculos del propio cuello desplazan también toda la laringe hacia arriba, impidiendo que la epiglotis pueda ascender y obligándola por tanto a inclinarse para taponar la entrada hacia la tráquea. Como os digo, casi todos mecanismos para evitar evidentemente que algo que no pueda entrar por el tubo digestivo o no esté bien masticado pues no pueda pasar y por supuesto taponar todos los sistemas para que no entre hacia el tracto respiratorio. La contracción también de los músculos del cuello que tracciona sobre todo el orificio esofágico superior hacia arriba, normalmente al mismo tiempo se produce también esa relajación del esfínter faringoesofágico, que en condiciones normales lo que se encuentra es muy cerrado para evitar el paso del aire hacia el estómago, precisamente, ¿no? Al mismo tiempo se cierra, por tanto, como digo, la epiglotis, se abre ese esfínter faringoesofágico y se produce una potente contracción peristáltica en la faringe que impulsa el alimento al interior del esófago. Todo este proceso se lleva a cabo en un tiempo inferior de unos 2 segundos, o sea, fijaos si es rápido, y está controlado por zonas del bulbo raquídeo y también de la zona inferior de la protuberancia que reciben el nombre de centro de la deglución, ya lo comentamos en su momento. Ahora es el momento de incorporarlo o de contextualizarlo. Si bien es verdad que ese centro de la deglución recibe fibras aferentes sensitivas de los nervios craneales 9 y 10, recordar glosofaringio y vago, y envían además el impulso a través de los pares 5, 9, 10 y 12 hacia la faringe y la porción superior también del esófago. Durante este proceso de la deglución, de hecho, se produce también una inhibición refleja del impulso de la respiración. O sea, cuando tragamos no podemos estar introduciendo aire para adentro porque no es factible. La fase esofágica también es muy importante porque sería la siguiente fase, que sería la función primordial que tiene el esófago, porque consiste en conducir rápidamente los alimentos desde la boca hasta el estómago. Para ello se sirve de los movimientos peristálticos. Distinguimos sobre todo dos movimientos peristálticos primarios, que son movimientos de continuación de la onda iniciada que se ha dado en la faringe, y los movimientos peristálticos secundarios, que son los movimientos que se producen por la distensión del esófago en una estimulación del sistema nervioso mesentérico. Los músculos de la faringe y el tercio superior del esófago son unos músculos estriados y solo están controlados por los pares 5 y 9 de los nervios craneales. Los músculos de los 2 tercios inferiores del esófago son, sin embargo, de tipo liso y tienen una inervación autónoma, así que de manera que si hay ausencia de estimulación por los nervios craneales del esófago por cualquier razón, se conserva gran parte, no obstante, de la funcionalidad. Cuando las ondas peristálticas así proceden del esófago, alcanzan al estómago y producen por fin la relajación del esfínter gastroesofágico situado muy cerca del cardias y una reacción, por tanto, de relajación de la musculatura del estómago inducida por las neuronas mesentéricas. ¿Qué ocurre cuando hay el reflujo gastroesofágico y demás? Pues esto es porque se produce cuando se pasa al esófago la secreción ácida gástrica, que es por el ángulo de His, que juega un papel fisiológico en la prevención de ese reflujo gastroesofágico, y es un ángulo agudo formado entre el esófago inferior y el conocido como fungus gástrico. En la cara inferior del estómago, esta zona se corresponde con una configuración en forma de roseta de la mucosa gástrica, cuyos pliegues se contraen con el aumento de la presión intragástrica, actuando teóricamente como una válvula antirreflujo, conocida como la válvula de Gubarov. Y también deciros que cuando la onda peristáltica no produce la relajación de ese esfínter esofágico inferior, que puede ocurrir, y permanece fuertemente contraído, por tanto, se produce una situación conocida como acalasia, que puede ser muy grave porque puede provocar, por tanto, la dificultad de la deglución, ¿vale? Las funciones motoras del estómago también son muy importantes porque Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.